Antes de empezar, hermanos, el siguiente miércoles va a ser el primer capítulo, ¿ok? Lección 1, un solo Dios. Y hay unas preguntas, un resumen, léalo. Y va a ser de la página 11 hasta la 15, es muy poca el estudio, así que no creo que va a ser de dificultad para usted hacerlos, ¿ok? Mis hijos, todos los que vienen en mi casa lo van a hacer. Pero va a ser en inglés, así que no sé si lo van a comprar ellos o en inglés o en español. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Salmo 19, perdón. Y en el Salmo 19, que nos embarcamos a este estudio del único verdadero Dios. Y una de las razones, muchas veces las personas no quieren estudiar la Biblia por sí mismos, la excusa es que no la entienden. Es que no entiendo la Biblia, dicen la gente. Cuando la Biblia no se esconde, no tiene, para el cristiano está abierta, por la ayuda del Señor tenemos la habilidad de entenderla. Y me gustaría hablar acerca de esta doctrina de la claridad de la Escritura. En el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento, se afirma que las Escrituras están escritas de tal forma que pueden ser entendidas por los creyentes ordinarios. Es decir, todos pueden entender la Biblia. Si somos ignorantes en la palabra del Señor, no es porque la Biblia es oscura, sino porque nuestro corazón no desea estudiarla. Quiero que vea conmigo esto, cómo la Biblia afirma la claridad de la Escritura. En Deuteronomio 6:7, vamos a estar leyendo varios versículos, pero en Deuteronomio 6:7 dice la palabra del Señor de esta forma: la repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. La Biblia ahí claramente les dice a estos hombres que deben de enseñar a los hijos. Si fueran oscuras o no se pudieran entender, ¿cómo podrían los niños entenderlas? ¿Cómo los padres ordinarios sin tener escuela pueden enseñar a los hijos? No, hermanos, la Biblia aquí afirma claramente que se le enseña a los padres intentan enseñar a los hijos. La excusa no es que no entiendo la Biblia, hermano, no, es que no, en verdad esos son misterios para mí, no. En verdad muchas veces no la entendemos porque no la estudiamos ni la leemos. La falta es de nosotros, no de la Biblia. También en Salmos capítulo 1, verso 1, la Biblia dice así. En Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre bienaventurado tiene el hábito, tiene el deseo, tiene la común actividad de meditar en la palabra del Señor, no solamente los domingos en la mañana, pero diariamente y en la noche, dice el versículo. Así que si fueran oscuros los pasajes de la Biblia, este hombre no pudiera leerla, no pudiera entenderla, los padres no pudieran enseñar a los hijos, no pudieran los hijos aprenderla si fueran oscuras. Pero la Biblia declara su propia claridad. Y en el versículo que leíamos en Salmo 19, verso 7, la palabra del Señor declara su claridad de esta forma en Salmos 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Es decir, tú no lo necesitas tener. ¿Quién es un sencillo? Una persona sencilla. Una persona sencilla en la Biblia, si tú lo lees, es una persona que es fácil de engañar. Pero la Biblia dice que aún esas personas fáciles de engañar pueden aprender y pueden ser sabias por medio del estudio de la Biblia. Si una persona sencilla puede entender la Biblia y estudiarla y aprender de ella y venir a ser sabia, entonces el problema no está en la Biblia, está en la persona que no la lee, no la estudia. Así que el versículo aquí claramente nos dice que el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Hermanos, muchas de las veces tenemos esa
decimos eso, es que no sé mucho de la Biblia. Bueno, mi pregunta es esto, ¿ok? La estudias, la abres, la lees. El hermano Bob Jennings me dijo una vez acerca de cómo él sabía tanto la Biblia. Ese hermano decían de John Bunyan que si lo cortaban, él sangraba Biblia. Y del hermano Bob Jennings una vez, cuando me impresionó mucho lo que hizo una vez él, cuando estuvo en una conferencia, los hermanos estaban diciendo versículos favoritos de ellos, y los hermanos solamente decían los versículos sin decir el libro ni los capítulos, y el hermano podía repetir el libro y el capítulo y el versículo donde se encontraba ese verso. Una vez le pregunté al hermano que cómo él estudiaba la Biblia, y me dijo: mira, lo único que tienes que es leerla. Simplemente leerla de página a página, de un lado hacia otro, todo completo. He tratado de hacerlo en la forma de que a veces por el trabajo, usted sabe, al trabajo muchas veces no tenemos mucho tiempo, pero tengo una hora de camino a Longview, y lo que hago, pongo el CD ahí está, y está Proverbios, Génesis, por aproximadamente un mes. Ya sé lo que Génesis dice. Si alguien me dice dónde está cierta historia, sé más o menos dónde está. Hermanos, debemos de nosotros familiarizarnos con la palabra del Señor, saberla, conocerla. Es beneficio para nuestras vidas, beneficio para su familia, beneficio para su alma, beneficio para lo que está alrededor de usted. Es beneficioso leer la Biblia, es clara, es perfecta, hace sabio al que es sencillo, al que no entiende, lo hace sabio. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 130, la palabra del Señor dice esto: la exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Si es leerla, saberla. El hermano Spurgeon decía que cuando uno lee un versículo y no lo entiende, lo que debe hacer es no darse por vencido, sino leerlo, pedir al Señor que le dé sabiduría. Esta semana estaba leyendo un versículo en Romanos capítulo 5, verso 5, cuando dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y me preguntan en ese versículo, ¿por qué dice que la esperanza no avergüenza? ¿Qué tiene que ver con el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones? Y el Señor me dio claridad en eso. Estuve leyendo y empecé, y el Señor me habló en ese versículo. Hermanos, cuando usted vaya a la Biblia, vaya como un árbol, muévalo. Y si no cae nada, sígalo moviendo hasta que caiga algo y usted reciba algo de ese árbol. La Biblia, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pero muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de entender, nos sentimos que somos completamente ignorantes acerca de la Biblia, no entendemos ciertos versículos. Mi primera reacción sería para usted, y mi primer consejo sería: lea la Biblia. Sea un estudiante de la Biblia. Cuando estábamos pasando folletos aquí en Pioneers Day, una señora pasó y tenía unos aretes aquí y acá y todo eso, y le empecé a hablar acerca de la Biblia. Me dice: no, yo no creo en ese libro. Digo: oh, ¿no lo cree? Dice: no. Dice: fue escrito por hombres. Oh, mire, ok. Le digo: usted seguro es una muy mala pecadora, ¿no? Y pensó que la estaba juzgando. Dice: lo mismo que yo estoy haciendo con usted, está haciendo con la Biblia. La pregunta que yo tengo para ustedes: ¿la ha leído? No. Entonces, ¿cómo sabe que lo que está ahí es hecho de hombre? Dígame, le reto a usted, le digo: si usted lee la Biblia, la lea pidiéndole al Señor que le abre su mente, y si en verdad la lee usted, se va a dar cuenta que la va a cambiar. La Biblia habla, hermanos. La Biblia tiene la habilidad y claramente explica lo que el Señor quiere. La Biblia dice que Él mismo nos ha dado toda la fe del principio. Todo lo que Él quiere que nosotros sepamos, aquí está. Cantamos el himno el domingo. ¿Qué otra cosa tú puedes decir si ya me has dado
este fundamento de la fe, no hay nada más que el Señor diga. Aquí está, en su palabra, lo que necesitamos escuchar. Es clara la Biblia. En el Nuevo Testamento también Jesús y los apóstoles tenían la misma expectación. Jesús no culpaba a la Biblia, sino culpaba a la gente por confundir y no entender las Escrituras. Mire conmigo en Mateo 12:2. En Mateo 12:2. Déjeme leer este pasaje. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. En el versículo 10 dice: y aquí había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no la echa mano y la saca. Verso 12 dice, es verso 12 del 1 al 2. Es 2, 3, perdón. Es Mateo 12, 2 y 3. Déjeme leer una vez más. Y cuando lo oyeron los fariseos y le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Y él les dijo, fíjese lo que les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿A dónde los llevó el Señor? No les dijo: ¿sabes qué? Es verdad, tienen razón. Eso es muy oscuro, esto acerca del día de reposo y trabajar y todo eso. En verdad, tiene razón, es muy oscuro. No podemos entender No le dijo: ¿sabes qué? No has leído lo que dice la Biblia. Es claro entender lo que David hizo cuando entró al templo. El Señor no culpó a la Biblia, sino culpó a sus oyentes por no ser diligentes y estudiar la palabra de Dios. También tenemos en Mateo 21, 42. Versículo 41, él le dijeron: llevarás a esos miserables a fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y él les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Sí, el Señor le dijo: ¿sabes qué? Si es verdad tu ignorancia, pobrecito, déjame de enseñarte mal. Dijo: ¿sabes qué? Tiene las Escrituras y la Biblia enseña esto, y tú no has entendido esto todavía. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en la piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Y el Señor nos llevó a las Escrituras. El Señor nos dijo: las Escrituras son muy oscuras para entender. Le dijo: ustedes tienen la Biblia y tú no has leído. No entiendes no tienes entendimiento. La culpa no es de la Biblia, sino es de nosotros. La mayoría de las epístolas fueron escritas a las congregaciones enteras, y las congregaciones enteras recibieron las epístolas y ellos escucharon las palabras de Pablo. En 1 Corintios 1:2 la palabra del Señor dice esto. 1 Corintios 1:2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan en el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo les escribe a toda la iglesia y espera y dice: hey, todos de ustedes escuchen esta carta, y es para todos. No solamente para algunos, para el pastor, o solamente para los diáconos, para aquellos que tengan la habilidad de traducirla o de entenderla. Es para toda la congregación. También en Gálatas capítulo 1, verso 2: y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia. En Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. No solamente a los diáconos y a los obispos, sino con todos los que están con ellos. La Biblia, cuando se lee, hermanos, es clara y entendible para todos. Entonces, podemos nosotros tomarla en nuestro hogar, abrirla,
un pasaje, leerla a nuestros hijos y tener beneficio de ella. Pero lamentablemente hoy en día la gente procura más prender el televisor o no sé, cualquier otra cosa y no leer la Biblia ni entenderla. Y muchas veces le echamos la culpa a la iglesia, ¿no? La iglesia es que la iglesia nos enseña. Había una señora en el radio que decía, no, es que en la escuela no enseñan morales sexuales a los jóvenes. Y un señor llamó y dijo, pues que no es cuestión de la escuela, es cuestión de los padres, de los hijos. Y es verdad. Hermanos, la Biblia es clara acerca de eso. La responsabilidad de los padres hacia los hijos. Nosotros debemos enseñar a los hijos lo que nosotros conocemos de la Escritura. Así que los autores del Nuevo Testamento confiaban que la audiencia de los gentiles aún se familiarizaran con las historias antiguas del Antiguo Testamento. Es decir, simplemente porque una persona era gentil, no se excusaba de no entender el Antiguo Testamento. Pablo en Romanos capítulo 15 verso 4 les demuestra esto, que esperaba que todos los gentiles se familiarizaran con las historias del Antiguo Testamento. Vea conmigo esto en Romanos capítulo 15 verso 4. Si vemos eso, déjeme leer, aquí lo tengo escrito, pero me gustaría leerlo. Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, ¿ya ve? A fin de que por medio de la paciencia, del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Los romanos no eran hebreos, la mayoría probablemente era gentil. Había una iglesia en Roma, la mayoría ahí eran gentiles. Y Pablo les dice, las cosas que escribieron en el antepasado, no simplemente se pueden decir, bueno, es el Antiguo Testamento, nosotros no tenemos nada que ver con eso, así que olvidémonos de eso. Dice, no, esas escrituras se escribieron con el fin de enseñarnos a nosotros, que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El consuelo de las Escrituras. Las Escrituras nos traen consuelo, hermanos, cuando las conocemos, cuando nos damos a ellas, nos ayudan en nuestra forma de pensar, cambian nuestro pensamiento, nos enseñan. Y las historias antiguas no son simplemente para enseñarlas a los niños en una lección, es para nosotros, los cristianos. Déjeme darle otro pasaje en la Escritura, en Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. No, perdón, estoy equivocado. Es 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. No sé por qué dije Hebreos. Verso 10:1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está hablando acerca de ¿qué? De la salida de Egipto, y de Moisés, verso 2. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, que bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Y el versículo 11 del mismo capítulo nos dice esto: y esas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza, ya ve, como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos.
Nosotros hemos llegado al fin de los siglos, el Evangelio se ha expandido, nosotros venimos a conocer la verdad, las historias de la antigüedad, del Antiguo Testamento son para nuestro beneficio, para nuestra exhortación, para que no seamos como ellos. Saber bien, escuche bien esto, si somos como ellos, exactamente lo mismo nos va a pasar que ellos. Es lo que dice la enseñanza de la Escritura. No solamente esto, Pablo le escribe a Timoteo, no un hebreo, sino una persona griega, le dice esto en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. 2 de Timoteo 3:16. No era un hebreo, era un griego de padre griego, probablemente su padre era griego y su madre era hebrea, no sabemos, pero la Biblia nos dice aquí que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole esto, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura que es inspirada por Dios, hablando de la escritura de la Biblia del Antiguo Testamento, 2 de Timoteo 3:16, y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si tú eres falto de entendimiento, lee la Biblia. Si tú necesitas sabiduría, lee la palabra de Dios. Si tú no sabes cómo actuar en tu casa, en tu hogar, la palabra de Dios dice que es perfecta. No está hablando acerca de que está sin ningún tipo de error. No está hablando en ese caso, en ese versículo, que no sea ningún tipo de error, sino que es completa. Habla acerca de todo lo que el hombre necesita entender. El hogar, el trabajo, los hijos, todo eso. La Biblia toca esos temas. Y la Biblia aquí nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La falta de que nosotros no hemos madurado en nuestro caminar con Cristo no es la iglesia muchas veces, hermanos. Es nuestra falta de estudio de la Biblia y la aplicación de la palabra del Señor. No es la Biblia que es oscura. En nuestro corazón que no está dado al estudio de la palabra del Señor. Ahora no quiero hacerlos sentirnos mal, ¿verdad? Pero si somos convencidos y convictos por el Espíritu Santo, debemos hacer caso. Pero en verdad también la Biblia es dada a los cristianos. Y en verdad los cristianos y los hombres que desean saber la verdad para seguirla, no para argumentar, para seguirla, tienen claridad para entenderla. Así que la claridad moral, las cualidades morales, espirituales que se necesitan para entender las Escrituras, la habilidad de entender las Escrituras es moral y espiritual, no intelectual. En 1 Corintios 2:4 la palabra del Señor dice esto. 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Pablo en otro pasaje dice, yo fui a ustedes sabiendo conocer nada más que Jesucristo y Él crucificado. Y aquí le dice y declara que sus palabras no fueron con elocuencia persuasiva, tratando de esconder algo, sino simplemente se predicó el Evangelio con claridad. En 2 Corintios 3:14, 2 Corintios 3:14, la palabra del Señor nos dice esto, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta este día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Ya ve, hay un velo sobre las personas que leían el antiguo pacto, no podían entenderlo, no podían saber la verdad, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee la ley de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará.
El cristiano tiene esa habilidad, es el nuevo hombre dentro de él. El Espíritu Santo nos da la habilidad de entender las Escrituras. Mire, hermano, yo le reto a usted. Tiene un problema en un versículo que usted no entiende, pídale al Señor sabiduría. Pídale al Señor claridad. De forma u otra el Señor le va a enseñar a usted exactamente lo que ese versículo necesita. Usted necesita saber acerca de ese versículo. ¿Qué es la definición de la claridad? La Biblia está escrita de tal forma que sus enseñanzas pueden ser entendidas por aquel que las lee pidiendo la ayuda de Dios y tiene la disposición de practicarlas. Si una persona va a la Biblia, no la voy a leer, voy a entenderla, probablemente no va a entender nada. Pero si una persona humilde va al Señor, la Biblia dice que Él rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una persona desea saber la verdad, desea conocer la verdad para practicarla. El Señor le ayuda y le da claridad en los versículos, lo que necesita hacer. Y entre más recibe, más hace, y entre más hace, más recibe. ¿Por qué muchas veces la gente malinterpreta las Escrituras? ¿Cuál es la razón? Muchas veces la Biblia, la gente no les gusta la Biblia. Es decir, les gustan algunos versículos de la Biblia. Pero déjenme darle una razón por la cual. En Juan, capítulo 3, en el versículo 19, nos da ahí una idea, la razón por la cual la gente no le gusta la luz de la palabra de Dios. Y ese es el juicio, que la luz, pues el Señor, su palabra, la revelación de Él, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. La Biblia dice en Corintios que cuando entre una persona y todos están hablando en lenguas, ninguno de ellos van a ser convencido de pecado. Es el punto, ¿no? El punto de venir a la iglesia es hablar la verdad, y si hay alguien que necesita arrepentirse de lo que está, si se está hablando, que lo haga, ¿verdad? Es lo mismo con la Biblia. Cuando una persona la lee y ve que su vida está acá y la Biblia está acá, se siente juzgada por la Biblia y lo primero que hace es simplemente la deja de leer. No me gusta eso. O la dice, no, está escrita por hombres. Sí, pues si yo fuera también una persona que no me gusta la verdad, también yo haría excusa de tal forma, no, está escrita por hombres, o la verdad no es, simplemente ahí la tienen, o la Biblia es mentira. Si me gusta mi pecado, es lo que voy a hacer. Pero si en verdad quiero saber la verdad, me voy a poner en las manos del Señor, voy a leer la Biblia y voy a pedirle al Señor que me hable a mí, si en verdad yo quiero saber la verdad. Pero hermanos, la verdad es que muchas de las personas no quieren saber la verdad. Porque una vez que ellos conozcan la verdad, tienen que someterse a la verdad. Tienen que vivir la verdad. Y la gente no le gusta cambiar. Le gusta su pecado más que la verdad. La Biblia aquí claramente nos enseña eso. Sus acciones eran malas y no quisieron la Biblia. Y es por eso que muchas personas trastornan la Biblia, cambian la palabra del Señor, porque habla en contra de sus pecados. Los discípulos de Jesús malentendieron muchas veces las enseñanzas del Señor. Lea conmigo en Mateo 15, 16. Mateo 15, 16, Jesús le dijo a sus discípulos, también vosotros sois aún sin entendimiento. Claro que todavía no entendían muy bien. Y en verdad algunas cosas, hermanos, nunca vamos a entender. No vamos a entender ahorita. Pero si nosotros nos dedicamos a la lectura de la Biblia, al estudio de la palabra del Señor, podemos crecer en entendimiento. ¿Sí? Podemos crecer en entendimiento. Ahora, yo a veces veo a personas jugar soccer y a mí me gusta, cuando estaba en el colegio jugaba soccer y me gusta a veces verlo. Yo no lo veo el soccer, no tengo ni satélite yo para ver eso, pero cuando tengo la oportunidad me gusta verlo. Y cuando tengo la oportunidad me gusta tratar de jugarlo porque ya no puedo jugarlo. Pero yo puedo ir con un balón y pegarle y hacer esto y hacer muy mal trabajo. Pero ese juego, bajo las manos de una persona que es activa en eso,
que ha dedicado su vida a eso, es hermoso, ¿no? Puede hacer muchas cosas. Y es lo mismo con nosotros. No debemos de ser simplemente personas que leen la Biblia solamente ahí de vez en cuando. Ser dedicados al estudio, en la práctica y en la constante actividad, leyendo la Biblia y estudiando, vamos a entender más y más y más. Pero si tenemos esa idea de que no, la Biblia no se entiende, simplemente espero que alguien me la predique y que me la diga. No está bien eso. Siempre va a ser como yo jugando al soccer. Nunca dedicado a eso, y debe ser dedicado en el estudio de la palabra del Señor. Los judíos, los discípulos entendieron muy poco, pero eventualmente entendieron verdaderamente lo que el Señor enseñaba. En Marcos capítulo 4, verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Dice, ellos van a poder entender, ustedes pueden entender, se les es dado del cielo a ustedes entender esas parábolas. Pero aún en eso, algunos de ellos tenían dificultades, y vemos también en Hechos que ellos tuvieron dificultad en entender completamente cómo los gentiles y los judíos podían entrar en el evangelio, y tuvieron una dificultad ahí acerca de la circuncisión. Tuvieron dificultades ellos de cómo esto iba a funcionar junto. En Lucas capítulo 24, versículo 25, el Señor nunca culpa las Escrituras por la ignorancia de los lectores. La Biblia dice esto en Lucas capítulo 24, versículo 25. El Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? El Señor no le dijo: no, es oscuro la Biblia, de veras necesitas tú ir a un seminario para entenderla, necesitas tú ir con un verdadero maestro de teología y de griego, tienes que saber todas estas cosas para poder entender la Biblia. El Señor nunca les dijo eso, les dijo: ustedes son tardos de corazón para creer todos los profetas, lo que han dicho los profetas. Y es muchas veces cuando leemos la Biblia tratamos de cambiarla, no la creemos lo que dice la Biblia, muchas veces por conveniencia. Ojalá que no sea así con nosotros, hermanos. Ojalá que nosotros nos demos a la claridad de la Escritura. Así que la Biblia habla claramente. Sí, había en la antigüedad, aún la iglesia tuvo dificultades para entender ciertas cosas. En la iglesia primitiva los cristianos no entendieron o estaban de acuerdo en las enseñanzas del Antiguo Testamento, de las cartas escritas por los apóstoles. En Hechos capítulo 15, verso 7, Hechos 15, 7, la Biblia dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Sí, esa dificultad entre qué posición tienen los gentiles ahora nosotros tenemos todo este historial de conocer a Dios, fue dado todos los oráculos a nosotros, y ahora los gentiles van a entrar, tienen los mismos beneficios que nosotros tenemos. Era la pregunta, y tenían dificultad, y eventualmente el Señor les dio la respuesta, ¿no? En Gálatas capítulo 2, verso 11, Pedro tenía un poco de problemas cuando, antes de llegar los judíos de Jerusalén, él se sentaba con los gentiles y comía con ellos y no había ningún problema, pero cuando ellos llegaron, ¿qué hizo? Se retractó un poco y se sentaba a solas pensando y diciendo: nosotros somos mejor que los gentiles, tenemos mejor estatus que ellos. Y tenía dificultad también Pedro acerca de esto, ¿no? Pero podemos discernir nosotros, por la ayuda del Señor, las Escrituras, la palabra del Señor. Creo que el problema de nosotros no es, hermanos, no es el que la Escritura es muy difícil de entender. Y se los digo honestamente, no es eso. Es la falta de deseo y de conocer lo que la Biblia enseña. Es por eso que muchas veces cuando escucho conversaciones de profesantes cristianos, digo: esa persona no lee la Biblia.
no entienden, ¿verdad?, muchas de las doctrinas. Un hermano vino una vez, se congregaba con nosotros, y dice, no, yo vengo de una iglesia donde creemos, no, predican lo mismo, hermanos, predican lo mismo, sí. ¿Qué iglesia va? Asambleas de Dios. No creo que predicamos lo mismo. Hay muchas faltas, muchas diferencias entre lo que se cree una persona bautista y una asamblea de Dios. Y cuando una persona dice tal cosa es porque en verdad no ha entendido muchas de las doctrinas que se enseñan por la falta de lectura. Por la falta de lectura. Una de las doctrinas que completamente estamos en desacuerdo es acerca de las lenguas. Las lenguas, la evidencia de las lenguas, muchas veces un cristiano tiene que tener, algunos de ellos enseñan esto, tienes que tener las lenguas para poder ser salvo. La Biblia no enseña tal cosa. El eunuco no habló en lenguas, pero fue bautizado, pero no habló en lenguas. El Señor Jesús estaba lleno del Espíritu completamente, pero nunca habló en lenguas. Así que hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos beneficiarnos y apaciguar y tener calma en nuestra vida y dirigir a nuestros hijos. Dirigir a nuestros hijos y a nuestras a familias. Hey, no, eso no está bien. Esa doctrina no es correcta. Es antibíblica esa doctrina. La Biblia no enseña eso. Hay muchos beneficios, pero también hay mucha ignorancia en no leerla y no estudiarla. Y yo lo que deseo es que por medio de este tiempo y este libro y nosotros leamos, contestemos las preguntas y es clara la palabra del Señor. Es clara, hermanos. Es clara. Es clara. Así que esperemos en Dios que para el siguiente miércoles tengamos este tiempo de leer la primera lección. Y traeré algo que tenga que ver con la primera lección para exponerles y para ayudarles en esto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude en el resto de la semana.